Bienvenidos a aquellos de ustedes en Mesa o Fountain Hills o South Mountain o en línea. Estoy emocionado de empezar esta serie de matrimonio bendecido con ustedes hoy y quiero darles la bienvenida. Si eres soltero, esto va a ser muy útil para ti, porque la mayoría de los solteros están planeando casarse, o al menos están abiertos a la idea. Si están casados, creo que su matrimonio puede mejorar aún más. Y creo que la mayoría de nosotros queremos eso, ¿verdad? Algunos de ustedes podrían tener un matrimonio que está realmente luchando y podrían incluso estar considerando rendirse y terminarlo. Y tal vez pensaron, solo le daremos una oportunidad a esta serie de matrimonios y veremos si Dios hace algo antes de archivar el papeleo. Y quiero que sepan que hay esperanza para su matrimonio si están luchando para mejorar. Tu matrimonio puede ser bendecido si lo haces a la manera de Dios. Y esta serie fue inspirada por mis vacaciones de verano. Cuando estaba de vacaciones este verano, fuimos a un resort, yo y mi esposa y mi hija, y como mi hija tiene como 3 años y medio, pasamos mucho tiempo alrededor de la piscina para niños, que no era necesariamente donde yo quería pasar el rato, pero ya sabes, como padres te sacrificas por tus hijos, ¿cierto? Y estamos allí alrededor de la piscina para niños, y es como el paraíso, es hermoso, el clima es increíble. Los niños pequeños son lindos, el tiempo está increíble, la gente te trae comida, pero ¿qué noté? Me di cuenta de que a nuestro alrededor había parejas casadas, discutiendo y hartos el uno del otro. Yo estaba como, aquí estamos en el paraíso y no se pueden llevar bien, y pensé en ese momento, no quiero sonar demasiado crítico, pero pensé, hombre, la gente tiene que mejorar en el matrimonio. Y entonces sentí que el Espíritu Santo me dijo, oh, es peor de lo que piensas, y me recordó, eres un pastor. Incluso cuando estás con la gente en la iglesia, como que están en su mejor comportamiento a su alrededor. Pero muchas veces, incluso los cristianos no tienen matrimonios bendecidos porque no tienen a Cristo en el centro de su matrimonio. Y en nuestra iglesia estamos comprometidos a construir matrimonios fuertes. Y quiero que sepas que si estás casado, vamos a estar a tu lado y ayudarte a experimentar todas las cosas buenas de Dios en tu matrimonio. Ahora déjame darte un pequeño descargo de responsabilidad. Si eres un invitado, voy a hacer muchas generalizaciones en esta serie acerca de hombres y mujeres. Y nuestra sociedad nos ha condicionado a pensar que las generalizaciones son algo que revela prejuicios o estereotipos y que eso es malo. Pero no es verdad. La Biblia sí hace muchas generalizaciones sobre hombres y mujeres y grupos de personas. Así que si digo algo que te ofende, déjame animarte. No te ofendas. Vengo en paz. ¿De acuerdo? Solo quiero que sepas, especialmente si eres nuevo en nuestra iglesia, que no me importa ser correcto políticamente, solo quiero ser correcto bíblicamente. ¿De acuerdo? Hoy realmente vamos a tener claro algunas bases y establecer algunos de los fundamentos del matrimonio. La próxima semana voy a empezar a hablar de los esposos. Va a ser realmente desafiante y útil, y luego las esposas, y vamos a hablar acerca del sexo, vamos a hablar acerca de la comunicación y la crianza de los hijos y muchos temas diferentes, pero creo que tenemos que establecer algunos fundamentos del matrimonio porque algunos de ustedes no crecieron en un hogar cristiano, nunca vieron un buen modelo de matrimonio y nuestra sociedad tiene todo tipo de confusión acerca del matrimonio, así que quiero animarles a estar aquí durante todas las semanas de esta serie. Entiende esto primero, que el matrimonio no fue idea del gobierno. El matrimonio fue establecido y definido por nuestro Creador, Dios, y Él es tu Dios y Creador, ya sea que lo reconozcas como Señor o no. Debido a que Él definió el matrimonio, tu matrimonio solo será bendecido si lo haces a la manera de Dios, te guste o no la manera de Dios. Es verdad. Y aquí es donde empezamos, Génesis capítulo 2, aquí es cuando el matrimonio empieza en la Biblia. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. Se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Así que Dios puso a Adán en el jardín para que lo cuidara y luego dijo: oye, todo lo que he hecho es bueno, pero no es bueno que este hombre esté solo. Y es que la misión que Dios tenía para el hombre era ejercer dominio sobre la tierra y cultivar todo lo que Dios había hecho, pero no podía hacerlo solo. ¿Por qué no era bueno? Porque Adán literalmente no podía cumplir solo la misión de multiplicarse y llenar la tierra y someterla. Así que sabemos que el matrimonio es algo bueno. Oí a un influenciador, es muy popular ahora, hablar sobre el matrimonio. Él dijo: ¿cuál es el punto de casarse? ¿Por qué te limitarías a una sola pareja sexual? Te vas a casar y alguna chica se va a divorciar de ti y se va a quedar con la mitad de tus cosas. No, gracias. Esta es la actitud que mucha gente tiene sobre el matrimonio en nuestra cultura hoy, que es como constreñir y limitar y agobiar. Pero Dios diseñó el matrimonio para ser el marco para el florecimiento humano. Dios utiliza el matrimonio para construir familias y las familias crean la sociedad. Y cuanto más fuerte sea tu matrimonio, más fuerte, saludable y floreciente será la sociedad. Muchos de nosotros crecimos en una época con padres que te decían: bueno, tómate tu tiempo, no necesitas tener prisa para casarte, ya sabes, ve a sembrarte en lo que puedas. Primero tienes que educarte, tienes que empezar tu carrera, avanza un poco en tu carrera. Entonces cuando estés cansado de la vida de soltero, tal vez entonces te puedas casar. Esa es la actitud que mucha gente tiene cuando en realidad Dios dijo que no es bueno para el hombre estar solo. Dios le dio al hombre la misión de llenar la tierra. Y Dios dijo que para cumplir esta misión vas a necesitar un ayudante adecuado para ti. Entonces, ¿por qué nuestra forma de pensar sobre el matrimonio es tan enrevesada en la sociedad actual? ¿Cuándo se desvió tanto? Porque ves viejos programas en la tele como Leave It to Beaver y cosas así y dices: hombre, esta no es la forma en que la mayoría de los matrimonios se ven hoy en día. Tenemos un Dios que tiene un buen plan para tu vida y quiere bendecirte. También tienes un enemigo, el diablo, que tiene un plan terrible para tu vida, para destruirte. Él ha estado atacando el matrimonio y tiene 3 engaños principales que usa para atacar y minar la institución del matrimonio. El primero fue la revolución sexual en los años 60 y 70. El matrimonio se concibió como un lugar donde los humanos pudieran disfrutar del sexo dentro de ese marco, y es algo bueno creado por Dios. La revolución sexual dijo: puedes tener sexo con quien quieras, cuando quieras, solo haz lo que te haga sentir bien. Y obviamente eso creó un montón de oscuridad y depravación, promiscuidad, uso desenfrenado de pornografía, infidelidad. Esto finalmente llegó al abuso infantil, al tráfico sexual y al aborto. Y hoy vemos cómo todo eso se está desarrollando, solo empeora y empeora y empeora. La confusión de género y los niños que se mutilan a sí mismos debido a eso, todo eso es un subproducto de la revolución sexual. Sabes, en una revolución la gente generalmente se libera. Con una revolución sexual lo que hizo fue esclavizar a la gente. Esclavizarlos a la sexualidad debería llamarse la involución sexual. Porque lo que hicimos fue retroceder en el diseño de Dios. Tratamos de hacerlo a nuestra manera y así, en lugar de experimentar la vivificante y saludable sexualidad en el matrimonio como Dios manda, la sociedad promueve una tóxica sexualidad casual que destruye hasta el alma. Otro ataque directo al matrimonio ha sido el feminismo. El feminismo de la primera ola era realmente sobre el derecho al voto y la igualdad jurídica, que no es una mala cosa. Pero progresivamente, después de eso, las olas posteriores del feminismo trataron de borrar las diferencias entre hombres y mujeres que Dios había creado y decir: ya sabes, los hombres y las mujeres son iguales y deben ser tratados de la misma manera y deben ser capaces de hacer todo lo mismo. Y en realidad, Dios creó al hombre y a la mujer con papeles y funciones diferentes. El feminismo moderno no trata de crear igualdad, pero a menudo se oye hablar de derribar el patriarcado. Quien quiera que sea el patriarcado, hay un tipo malo como Darth Vader, tenemos que derribar el patriarcado. Ya sabes, la palabra patriarcado, lo que literalmente significa es gobierno del Padre. Y este concepto de gobierno del Padre está incrustado dentro de la divinidad, dentro de la Trinidad.
El hijo se somete al padre. En una familia, un padre es el líder de su hogar, un esposo es el líder de su esposa, y Dios lo diseñó así. Dice en 1 Corintios 11, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Voy a hablar más acerca de este concepto en la cabeza en las siguientes semanas. Pero Dios diseñó hombres y mujeres para ser iguales en valor, pero diferentes en función y habilidades. Hay un poema de G.K. Chesterton llamado Comparación. Dice, si pongo el sol junto a la luna, y si pongo la tierra junto al mar, y si pongo la ciudad al lado del campo, y si pongo al hombre al lado de la mujer, supongo que algún tonto hablaría de que uno es mejor. Verás, uno no es mejor que el otro. Tanto el hombre como la mujer tienen un tipo diferente de gloria, dice la Biblia. Tenemos que entender nuestros papeles únicos en eso. Otro ataque a la institución de matrimonio ha venido a través de la creación de la asistencia del gobierno. La asistencia del gobierno nos vendió la idea que el gobierno va a ayudar a la gente en la pobreza. Nos dará una red de seguridad para que no sufran innecesariamente. Y así se puede ver como, en teoría, suena como algo muy bueno. No queremos que la gente viva en la pobreza. Pero lo que hizo fue crear un sistema en el que la gente podía tener relaciones sexuales, quedarse embarazada y tener hijos sin consecuencias, sabiendo que no necesitamos un marido o un padre que mantenga a esos niños porque el gobierno lo hará por ellos. En realidad es la responsabilidad de mantener a una familia lo que crea estabilidad en la sociedad. Un autor, George Gilder, autor del libro Men in Marriage, dijo, la civilización es construida por hombres con familias que tienen que alimentar. Es la necesidad de trabajar y proveer lo que crea el florecimiento humano y la estabilidad en la familia y la sociedad. Se supone que no es tarea del gobierno cuidar de una esposa y sus hijos, de una mujer y sus hijos. Se supone que el trabajo de un marido es cuidar de su mujer y de sus hijos. Esta es una de las razones que la Biblia dice que Dios odia el divorcio. En el Antiguo Testamento dice esto en Malaquías 2. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. Ve, ¿y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. En otras palabras, no la cambies por un modelo nuevo cuando ya no es la misma con quien te casaste. ¿Me entienden? Permanece leal, ella te dio los años de su juventud, permanece leal a ella, eso es lo que está diciendo. Entonces Dios dice, pues yo odio el divorcio. Fíjate, Dios no odia a los divorciados, odia el acto del divorcio. Divorciarte de tu esposa es abrumarla con crueldad. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Especialmente en esta cultura, una mujer que se había divorciado era probable que terminara empobrecida e indigente. Y Dios está diciendo que eso es algo cruel. Guarda tu corazón, no seas infiel a tu esposa. Y entonces no queremos ver mujeres divorciadas y empobrecidas, eso no es lo que estoy diciendo. Pero estoy volviendo a cómo la asistencia del gobierno creó un sistema que hizo a los maridos y padres opcionales, cuando en realidad Dios pretendía que ese hombre mantuviera a su familia. Y escúchame bien, eso no significa que tenga que ganar más que su mujer económicamente. Como le dije a los hombres audaces hace un par de meses, si tu esposa gana más que tú, más poder para ti, hermano. Pero últimamente, al final del día, es tu responsabilidad asegurarte de que tus hijos tengan comida en el estómago, cueste lo que cueste. Así que el gobierno creó este sistema, el enemigo ha estado atacando el matrimonio, mucho engaño, y hoy vemos que el divorcio es demasiado común, es muy, muy común. Muchos divorcios son sin culpa, lo cual pienso que es un concepto malvado. Debería haber una causa bíblica para justificar el divorcio. Y hoy cerca del 75% de los divorcios son iniciados por mujeres. La mayoría. Y eso es algo en que pensar. Mujeres, eso significa que el enemigo quiere tentarlas y engañarlas y sacarlas de su matrimonio con promesas de algo mejor. El sácate más verde por aquí. Esta es tu única opción. Tenemos que estar conscientes de los esquemas del enemigo. El diablo busca corrupta el matrimonio porque sabe que es una de las formas en que puede dañar a la humanidad. Así que tenemos bajas tasas de matrimonio hoy en día. La gente se casa cada vez más tarde cuando en realidad mucha gente estaría mejor si se casara más joven. Y tenemos altas tasas de divorcio. Nuestra cultura se ha convertido en un programa de entrenamiento para el divorcio. El mundo en que vivimos, los patrones de citas y las ideas sobre el romance y el sexo
está entrenando a la gente para divorciarse. Así que piensa en esto bien, el diseño de Dios. Este es el plan perfecto de Dios. Ahora, la mayoría de nosotros no somos perfectos, ¿de acuerdo? De hecho, ninguno de nosotros es perfecto. Muy pocas personas, desafortunadamente, lo han hecho a la manera de Dios, pero algunos de ustedes lo han hecho y saben que esa es la mejor manera. Pero déjenme decirles cuál es el diseño de Dios. El plan perfecto de Dios es que seas un seguidor de Cristo y te cases con un seguidor de Cristo. Y que sean la única pareja sexual el uno del otro toda su vida. Que permanezcan fieles el uno al otro y que morirían casados el uno con el otro. Ese es el diseño de Dios. Y puedo decirles, si lo hiciéramos a la manera de Dios, tendríamos mucho menos sufrimiento en este mundo. Ahora, muchos de ustedes dirían, yo no lo he hecho a la manera de Dios. Bueno, vamos a hablar de eso. Hay misericordia y hay gracia para ti. Pero piensen en cómo Dios lo diseñó que sea versus lo que el mundo promueve. El mundo promueve tener sexo con tanta gente como puedas. Y si realmente te gusta a alguien y quieres ser exclusivo, vivir juntos, hasta que te canses del otro, entonces puedes mudarte y comenzar una nueva relación con alguien más. Así que para cuando alguien se divorcia, si lo hace, ya ha practicado. Para cuando alguien se casa, ya ha practicado divorciarse. A veces una y otra vez. Así que piensa en esto si practicas la promiscuidad y las relaciones sin compromiso. ¿Crees que cuando decidas casarte vas a ser capaz de cambiar tu forma de vivir en un instante? Y de repente vivir como un piadoso, monógamo, comprometido esposo o esposa, va a ser muy difícil deshacer toda esa programación. Si lo has hecho de la manera equivocada, lo que tienes que hacer es un reinicio duro. Tienes que hacer un reinicio duro en tu alma y decir, Dios, me arrepiento de la forma en que he estado viviendo mi vida. Voy a hacerlo a tu manera de ahora en adelante. Y si haces eso, Dios te perdonará y Él te guiará a la bendición. Tenemos un enemigo que quiere robar, matar y destruir, pero tenemos un Salvador que vino a darte vida en abundancia. Cuando sometas tu vida a Él, descubrirás que todo en tu vida mejora. Para la mayoría de los cristianos, nada traerá más satisfacción, gozo y recompensa que un matrimonio cristiano que honre a Dios. Pero aquí es donde hay alguna confusión. La gente dirá, pero pastor, yo pensé que la soltería era un regalo. Tal vez le han dicho eso. Recuerdo cuando era soltero, escuché a un pastor decir, la soltería es un don, y pensé, no se siente como un regalo, se siente como una maldición. Aquí es de donde viene esto. En 1 Corintios 7, el apóstol Pablo escribe, sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, vamos. Tenemos algunas personas aquí hoy que no pueden controlarse. Si puedes, pero esto es lo que Dios dice, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido. Pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. Bien, permítame hablar de esto. El apóstol Pablo decía, ojalá todos pudieran ser solteros como yo, pero tienes que entender que él era un misionero llamado a ir a lugares hostiles y predicar el evangelio. Y como resultado, él iba a ser golpeado y perseguido y azotado y encarcelado. Y entonces él dice, hombre, para mí es un regalo que no tengo que cuidar de una familia y puedo poner toda mi energía en testificar. Y si Dios te llama a ser un misionero e ir a Oriente Medio y predicar a los musulmanes, como podría ser mejor para ti para ser soltero. Pero para la mayoría de la gente, el llamado de Dios en su vida probablemente no es permanecer soltero, probablemente es casarse. Y Dios te dio un impulso sexual. Dijo que la salida para ese impulso sexual se encuentra en el matrimonio. Y es bueno casarse, es mejor que arder de lujuria. Así que algún pastor diría, ya sabes, la soltería es un regalo solo si es tu regalo. Y para la mayoría de ustedes no lo es. De hecho, es a través del matrimonio que Dios lleva a cabo su plan para la humanidad. La promesa de un Salvador en Génesis 3, versículo 3, vendría a través de la descendencia de la mujer y la descendencia vendría a través del matrimonio. Dios prometió bendecir a Abraham y multiplicar su descendencia. Dios solo mantiene esa promesa a través del matrimonio y teniendo hijos.
El Salmo 1:27 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Estos hijos vienen a través del matrimonio. En Hechos 2 dice que esta promesa de salvación en el Espíritu Santo, esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Esta promesa solo puede ser cumplida a través de parejas casadas, teniendo hijos y criándolos para que conozcan al Señor y esparciendo el reino de Dios, predicando las buenas nuevas a los perdidos. Las familias que honran a Dios son la base de una sociedad floreciente. Y para tener familias fuertes hay que tener un matrimonio fuerte. Así que ya ves por qué el diablo quiere destruirlo. La buena noticia es que hasta ahora, incluso si usted ha tenido un matrimonio roto o una visión rota del matrimonio, puede arrepentirse y hacerlo a la manera de Dios y en su lugar tener un matrimonio bendecido. Así que empecemos con lo básico porque vivimos en un mundo desordenado. Tenemos que cubrir lo básico. Primero, Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Te das cuenta cuando Dios hizo un ayudante para Adán? No le trajo un perro muy leal. Este canino será tu ayudante, Adán. No. Él no lo trajo como un caballo realmente rápido. Aquí tienes, Adán, un corcel fiel te llevará a donde yo te llame a ir. No le trajo a Adán otro hombre. Interesante como Dios trajo a los animales a Adán para nombrarlos y en el fondo de la mente de Adán estaba buscando un ayudante, estaba nombrando a los animales, pero también preguntando, ¿es este el indicado? Usted puede imaginarlo pasando por los animales como diciendo este mono. No, ese no es el elegido. Delfín, no es el elegido, ¿verdad? Y se está preocupando en el fondo de su mente diciendo, ¿tiene Dios algo para mí que no es de apariencia extraña? Incluso cuando no lo ves, Él está trabajando, ¿verdad? Dios tenía un plan, Génesis 2:18, Él dijo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y siempre leo esto y es gracioso, la Biblia dice, ya sabes, Adán en realidad dice por fin. Y siempre lo escucho como Etta James, por fin. Dun, 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 mi amor ha llegado. Sabía que no era el delfín, gracias a Dios, sí. Se acabaron los días solitarios. Dios estableció el patrón de la monogamía heterosexual. Un hombre y una mujer. Más tarde la gente pecadora creó esta práctica de la poligamia. Un hombre teniendo múltiples esposas y ese no era el plan de Dios. En el Antiguo Testamento Dios lo tolera temporalmente con restricciones diciendo, ya sabes, tienes que ser capaz de mantener a tu primera esposa y es raro hablar de eso. Porque vivimos en Arizona, ya sabes, trae todo tipo de situaciones, ya sabes. Pero está claro que el diseño de Dios es un hombre y una mujer. A los ojos de Dios, escúchame en esto, eso significa que no hay tal cosa como un matrimonio gay. A los ojos de Dios, un matrimonio gay no existe, eso no existe. Estuve hablando con una pareja de lesbianas y querían seguir a Cristo, pero tenían un matrimonio legalmente y se preguntaban, bueno, ¿qué significa esto para nuestro matrimonio? ¿Significa que tenemos que divorciarnos? Yo pensaba que Dios odia el divorcio. Y yo les dije, bueno, es bueno que quieras seguir a Cristo, eso es impresionante. Y es verdad, Dios odia el divorcio, pero tengo buenas noticias. A los ojos de Dios no estás casada, así que no tienes que divorciarte. No tienes un matrimonio, estás fornicando. Así que lo que Dios quiere que hagas es disolver tu unión civil y vivir rectamente en su lugar. No sé, alguien dirá, oh hombre, no sabía en lo que me estaba metiendo hoy. Pero la gente pensará, tú sabes, bueno, Jesús no dijo nada acerca de la homosexualidad. En realidad sí, lo hizo porque Jesús es Dios y toda la palabra de Dios es la palabra de Cristo. Y también lo que Jesús hizo fue reforzar la palabra de Dios y reforzó el diseño de Dios para la sexualidad. En Juan 1 dice, en Él fueron hechas todas las cosas que han sido hechas. Eso significa que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estaba allí en la creación formando a Adán y Eva el uno para el otro. Esto es lo que dice en Mateo 19. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. ¿Se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras?
Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Fíjate que hay dos géneros. Jesús es como: yo sé esto, yo estaba allí, solo hay dos géneros. Y dijo, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, voy a hablar de eso, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Dios los hizo hombre y mujer. Reforzó el patrón de Dios para la sexualidad y el matrimonio. En el matrimonio, dos se convierten en uno. Cuando me casé, Ryan Visconti y Amy Levino nos unimos y formamos una nueva familia, los Visconti. En el matrimonio no es una relación al 50% en la que ambos aportan a este matrimonio y ambos dan. En el matrimonio, dos personas se unen y crean una nueva familia. Esto nos trae un tema importante. En el matrimonio dejas a tu familia biológica y empiezas una nueva familia con tu cónyuge. Lo que pasa es que muchas veces la gente piensa en su hijo que se casa, piensan: oh, ese nuevo yerno, esa nueva nuera, estamos tan contentos de que se unan a nuestra familia. Y en realidad esa no es la forma en que tienes que pensar en esto. Principalmente tienes que pensar en esto como: mi hijo está dejando mi familia para empezar su propia familia nueva. Así que puedes tener tus propias costumbres y tradiciones y esas cosas, pero cuando tus hijos dejan el hogar y se casan, date cuenta cuando dejan a su padre y a su madre, están saliendo y formando una nueva unidad familiar. Y oye, si eres padre, sé que amas a tus hijos y siempre van a ser tus hijos y siempre los vas a amar y siempre deben honrarte como padre y madre, pero el problema viene cuando como padres tratas de meterte en los asuntos de tus hijos. Si estás casado y tienes un conflicto con tu esposo o tu esposa y llamas a tu mamá o a tu papá para quejarte de tu esposo, estás equivocado. Los estás metiendo en una situación y los estás invitando a meterse en lo que no deben y necesitan mejor darte espacio para la sabiduría que viene de Dios. Principalmente necesitan resolverlo juntos, tú y tu cónyuge y con pastores y con otros amigos. Y luego, si eres padre, tienes que dejar ir a esos niños cuando se van de la casa para que puedan empezar su propia cosa nueva. Esta es una de las razones principales por las que las parejas casadas pelean debido a la intromisión de los suegros. Y es por sentirse jalados en diferentes direcciones. Y algunas personas nunca están realmente dispuestas a cortar ese lazo. Escucha, hombre, es bueno que ames a tu mamá, es bueno que seas un niño de mamá mientras crecías, que ella cuidó bien de ti, eso está bien, pero una vez que te casas, es hora de ser un hombre de hombre, no un niño de mamá. Tienes que guiar a tu propia esposa. Y si eres una esposa, cierto, y te casas, es bueno que ames a tu papi y que tu papi te haya cuidado bien, pero cuando él dio tu mano en matrimonio, él transfirió la jefatura de sí mismo a tu esposo. Tu esposo es tu autoridad espiritual ahora, no tu papá. Tienes que tener eso claro. Así que si estás casado y estás sintiendo tensión porque tus padres te están tirando en una dirección y luego a otra dirección, pues tú podrías como familia tener una plática amorosa y honorable con tus padres y crear algunos límites y decir: hey, tenemos que hacer nuestras propias cosas, tienes que dejarnos hacer lo nuestro, te amamos, te honramos, pero tenemos que tomar esta decisión por nosotros mismos. ¿Qué crea un matrimonio bendecido? El título de esta serie es Un matrimonio bendecido. Es un hombre más una mujer, más un pacto y consumación. Eso es un matrimonio bendecido. Es un hombre y una mujer que se unen. Un pacto es una promesa y luego tienes que consumar el matrimonio. Eso es una parte de esto, la parte física. Si haces estas cosas, si lo haces a la manera de Dios, vas a tener un matrimonio bendecido. En el matrimonio, dos se convierten en uno. Uno significa unidad del hogar. Como un hogar necesitas convertirte en uno. Tienes que entender. Lo que significa es que se convierten en uno. Significa que unen sus vidas y empiezan una vida nueva. Y es curioso cómo en el matrimonio, ya sabes, Amy y yo hemos estado casados casi 12 años. Con el tiempo te vuelves más parecido al otro. Sacas lo mejor del otro. También se frustran el uno al otro, pero se acercan y empiezan a decir: sé exactamente cómo estás pensando. Podría terminar esta frase por ti. Empiezas a ver las cosas de la misma manera, como si eso es una locura. Sabes, no es que estés de acuerdo en todo, pero te vuelves uno, una carne, uno espiritualmente. ¿Qué significa eso? Bueno, hay algunas cosas básicas de sentido común que eso significa. Significa que deben tener una sola casa. A menos que seas rico y tengas una casa de vacaciones, pero van juntos. ¿Entiendes lo que digo?
Deberían tener un solo cuarto, dormir juntos en el mismo cuarto. Si se puede, ya sabes, al menos que tengan realmente como si estuvieran enfermos o algo así, pero en general deben dormir en el mismo cuarto. Deberían tener una cuenta bancaria. Puedo sentir. Puedo sentir el apretón que sienten. Díganme, ¿cómo vas a decirme que son una sola carne? ¿Pero tienen cuentas del banco separadas? ¿A poco se envían mensajes por Venmo el uno al otro para hacer compras? Se dicen, pensé que ibas a pagar la renta, no, pensé que ibas tú, no voy a pagar con mi dinero. Pero son uno. ¿Pero están separados? Esas cosas no se alinean. De hecho, puedo garantizarte, si tienes conflicto en tu matrimonio sobre dinero y si unes tu dinero, eso va a ayudar mucho. Tenemos que ser uno en todos los sentidos, los mismos valores. Por eso es tan importante no estar unidos en yugo desigual. Si eres soltero o soltera y estás pensando en casarte con una persona que no es cristiano o cristiana, estás mal. No te cases en yugo desigual con alguien que no es cristiano o cristiana. Cuando te cases, ambos tienen que tener ese valor de que Jesús es nuestro Rey. Al final del día, ambos vamos a someter nuestras vidas a la palabra de Dios. Convertirse en uno significa también convertirse en uno de acuerdo a las costumbres y prácticas comunes de su cultura, que en nuestra sociedad significa casarse legalmente. Tengo gente que dirá, bueno, estamos casados en los ojos de Dios. Bueno, entonces obtén una licencia de matrimonio en los ojos del gobierno también. Eso es parte de la unión y convertirse en uno. Oh, pero mira, si hacemos eso, pastor, vamos a perder algunos beneficios. Ok, así que solo estás trabajando para el sistema, robando y no estás dispuesto a comprometerte. Necesitas convertirte en uno hasta el final, espiritual y legalmente. Lo sé, esto es demasiado. Uno significa unidad física, así que la consumación es obligatoria para el matrimonio. Si un hombre y una mujer intercambian votos, pero nunca consuman el matrimonio, es decir, tener sexo, entonces no es un matrimonio. Y entonces tiene que suceder inicialmente, ojalá en la noche de la boda, pero en algún momento. Y luego la Biblia nos instruye las relaciones sexuales continuas y regulares. Amén. Hay un hombre por aquí diciendo, me gusta esta iglesia. Este pastor tiene potencial, vamos a volver. Voy a hablar de esto con más profundidad en unas semanas porque hay mucho más en esto. Hay mucho más aquí, pero la unidad física es parte de un matrimonio y los dos se convierten en uno solo. Dice en Génesis, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y ese es uno de mis versos favoritos de la Biblia. Así que no pienses que el sexo es algo asqueroso y raro. Dios lo creó para hacer algo bueno y el diablo lo pervirtió. El diablo lo corruptó, pero Dios lo creó para hacer algo bueno. Y en el matrimonio es algo bueno, es algo sagrado. Algo para celebrar. Y continúo, regular. ¿Qué es regular? Significa diferentes cosas para diferentes personas, pero hablaremos de eso en unas semanas. Pero si no tienen sexo en el matrimonio, entonces solo son compañeros de cuarto. Y los compañeros de cuarto siempre son molestos. ¿Me entienden? Y entonces uno significa unidad para siempre. Unidad duradera. Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Es una promesa de pacto. Es una promesa de fidelidad duradera y sacrificada. Y tienes que entender esto. Nuestro mundo tiene una visión muy baja del matrimonio y por eso es fácil para ellos tirar un matrimonio a la basura. Pero la intención de Dios es que sea un pacto para siempre. Un pacto es diferente a un contrato. Un contrato de negocios, ya sabes, si digo que quiero comprar, ya sabes, 10 sofás, no sé, algo así. Si quiero comprarte algo y tú estás de acuerdo en que vas a entregar ese producto, entonces estoy de acuerdo, voy a pagarte esta cantidad de dinero. Si no te pago el dinero, entonces vienes a pedir el producto. Si no entregas el producto, no te doy el dinero porque tenemos un contrato. Y si una de las partes incumple su parte del trato, tienes derecho a rescindirlo. Pero en un pacto, la mentalidad es diferente. Es una promesa para siempre de fidelidad sacrificial, donde dices, oye, incluso cuando te equivoques, voy a seguir amándote. Incluso cuando tengas un mal día, voy a seguir sirviéndote. Incluso cuando te quedas corto, te voy a perdonar. Voy a estar ahí para ti. Voy a volver a casa contigo. Voy a abandonar a todos los demás, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Eso es un pacto.
Y vemos este tipo de relación de pacto entre Dios y el hombre. Dios dice, te voy a bendecir, voy a perdonar tus pecados, voy a salvarte del infierno, te voy a dar vida eterna, voy a poner mi Espíritu Santo en ti. Quiero que obedezcas mis mandamientos y me honres como tu Dios. ¿Y cuántos de ustedes saben que no siempre obedecemos perfectamente sus mandamientos? Le fallamos, nos quedamos cortos, rompemos sus mandatos. Pero Él nos sigue amando, sigue persiguiéndonos, sigue mostrándonos su bondad. Y cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, nos restaura, vuelve a acercarse a nosotros. Así es como se supone que funciona el matrimonio. De hecho, la Biblia dice que es un misterio, pero el matrimonio entre un marido y una mujer es un tipo de reflejo de Cristo y su iglesia. Y piensa en la iglesia, la novia de Cristo. Venimos a Jesús con defectos y fracasos y nos manchamos. Él nos perdona, nos limpia, nos hace santos, nos ama con sacrificio. Da su vida por nosotros. Él provee para nosotros, nos conduce a la vida eterna. Esta es una imagen del matrimonio. Que dos personas que están rotas y defectuosas siguen amándose. Ahora, a veces los matrimonios no duran y la Biblia da dos razones claras para justificar el divorcio. No estás autorizado a romper un pacto matrimonial porque no eres feliz. No estás autorizado a romper un pacto matrimonial porque ya no te atrae tu cónyuge, o porque estás aburrido, o porque no estás satisfecho, o porque estás preocupado, o porque te arrepientes de tu elección. Algunas personas dirán, pero pastor, no creo que ella sea la indicada. La persona con la que te casaste es la indicada. Con quien sea que te hayas casado, esa es la elegida. Pero hay momentos en que es justificable a los ojos de Dios para disolver un matrimonio, aunque, escucha, siempre es una tragedia, o incluso cuando es justificable. Una razón sería el abandono, una sería el adulterio. En 1 Corintios del 7 al 15 dice, en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos el cónyuge creyente ya no está ligado al otro porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. Así que si alguien te abandona y se va, la Biblia dice que puedes dejarlos ir y vivir en paz y ya no estás atado. Otra razón sería el adulterio. En Mateo 19 Jesús dijo que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, por la dureza del corazón. Y de hecho, la mayoría de los divorcios casi siempre incluyen que alguien tiene un corazón duro. Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Jesús está diciendo que no estaba hecho para ser así. Los matrimonios no fueron hechos para desmantelarse. Por eso es tan doloroso divorciarse. Y Dios dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Vale, eso significa que incluso cuando hay un adulterio que toma lugar, alguna inmoralidad sexual, alguna infidelidad, quiero que entiendas que aun cuando ese tipo de cosas suceden, no significa que tienes que divorciarte. Creo que la primera preferencia de Dios es que las personas se reconcilien y se perdonen mutuamente, pero Dios permite el divorcio en esas situaciones. En los tiempos modernos en América no apreciamos realmente lo permanente que Dios quiso que fuera el matrimonio. Ahora sé que en este momento probablemente hay un montón de gente que está pensando, pero ¿qué pasa con mi situación? ¿Qué pasa con esta situación? Y sé que si no hablo de esto voy a recibir como 50 mensajes y correos electrónicos hoy. Pero si usted piensa que tiene una situación y no hay esperanza para su matrimonio, en primer lugar, eso no es una pregunta para los mensajes. Eso se llama, necesitas consejería matrimonial y sentarte con el pastor, consejero matrimonial y hablar. Vas a tener una larga conversación, probablemente múltiples conversaciones para llegar al fondo de tu problema. ¿Qué necesitas hacer? ¿Cuáles son tus opciones? ¿Qué tipo de consejo bíblico necesitas? Y entonces el liderazgo pastoral puede guiarte a través de eso. Esto es lo que me pasa a menudo. La gente viene a mí, Pastor Ryan, quiero divorciarme. Yo digo, ¿por qué? No soy feliz. Bien, déjame revisar mi Biblia rápidamente. No. Vuelve a tu matrimonio, campeón. Y aquí está la otra pregunta que me hacen mucho, pero ¿qué pasa si me divorcié por una razón bíblicamente injustificable? Y reconozco que estuvo mal, pero ¿qué hago ahora?
Bueno, hay algunas opciones, ¿no? Si aún no te has vuelto a casar, existe la opción de reconciliarte con tu ex cónyuge. O si te has vuelto a casar. Eso es algo que surge mucho, ya sabes, me divorcié, no estaba bien, pero ahora me he vuelto a casar, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces te arrepientes del pecado y te quedas casado con la esposa que tienes ahora. Eso es lo que haces. Bien, entonces, no se trata de castigarte por lo que hiciste en el pasado. Se trata de, hey, ahora que sé lo que la palabra de Dios dice, quiero hacerlo de la manera correcta en el futuro, porque creo que esa es la manera de experimentar la bendición de Dios. Dios usa esta imagen de que su pueblo es a menudo como una esposa adúltera. Y usa esta analogía como mi pueblo es como una esposa adúltera, es promiscua, sale, me engaña, adorando a otros dioses, pero yo la persigo, la traigo de vuelta, la perdono, me engaña de nuevo, la persigo, la traigo de vuelta. Y esto habría sido impensable en la antigüedad, que un marido hiciera esto, pero esto es Dios pintando una imagen para nosotros de cómo nos ama y nos persigue y nos perdona y cómo nos es fiel, incluso cuando le defraudamos. Esto dice mucho sobre lo que constituye un matrimonio bendecido. Un matrimonio bendecido requiere misericordia y gracia. Y espero que esto pueda ser la principal enseñanza de este mensaje de hoy, que en su matrimonio van a tener que mostrarse mutuamente mucha misericordia. En tu familia vas a tener que dar mucho perdón. No hay lugar para llevar la cuenta en tu matrimonio. Algunas personas ni siquiera pueden recordar dónde dejaron sus llaves, pero recuerdan lo que hiciste mal hace 10 años, tienen su lista. He estado llevando la cuenta, bueno, yo hice esto y tú necesitas hacer esto y yo dije eso, así que tú deberías y yo no hubiera hecho eso, pero tú hiciste esto, me obligaste a hacerlo. No, te casaste con tu cónyuge, te diste cuenta 5 minutos después de lo defectuosos que eran. Por eso es tan gracioso cuando la gente dice, ya sabes, quiero casarme, quiero encontrar a alguien que me complete. ¿Tu cónyuge no puede completarte? La única persona que puede completarte es Jesús. Eso es la verdad. Tu cónyuge con quien te hayas casado, si estás casado, con quien te vayas a casar, si estás soltero, es otro pecador caído y roto, en necesidad de un Salvador, salvado por gracia, caminando diariamente con Jesús, con suerte, tratando de ser más como Jesús. Y tú vas a estar en ese viaje juntos y te vas a dar cuenta, hey, ambos estamos rotos en esta relación, pero tenemos un muy buen Salvador en Jesús. Y si ambos lo perseguimos juntos, ambos nos acercaremos más y más juntos y en el camino nos vamos a decepcionar el uno al otro. Pero eso significa que tenemos la oportunidad de darnos el uno al otro mucha misericordia. Lo que significa que cuando tu cónyuge peca contra ti, tienes que ser rápido para perdonar. Rápido para decirte perdono. ¿Por qué? Porque Jesús me perdonó. No voy a echarte en cara tus errores. ¿Por qué? Porque Dios no me echa en cara mis errores. ¿Qué dice la Biblia sobre el perdón de Dios por tus pecados? Él los ha quitado de ti tan lejos como el este está del oeste. Ya no se acuerda de ellos. Así que esta idea de sacar los registros del pasado de cada uno de los fracasos en un matrimonio, no hay lugar para eso. Debería ser, te perdono, ya me olvidé de eso, no te guardo rencor. Quiero mostrarte misericordia y gracia porque el amor cubre una multitud de pecados. Lo experimentamos a través de Jesús cuando acudimos a Él para la salvación individual y lo experimentamos en el matrimonio cuando nos damos misericordia y gracia el uno al otro. Si eres soltero y esperas casarte algún día, estás buscando a la persona indicada, permíteme animarte sobre cómo encontrar a la persona indicada para ti. Céntrate más en ti mismo. Voy a hablar más de esto, pero te centras en convertirte en el tipo de persona con la que quieres casarte quería casarse. Estoy enfocado en ser más como Jesús. ¿Verdad, chicos solteros? El tipo de chica con la que quiero casarme querrá casarse conmigo. Lo mismo para las chicas, ¿verdad? Y mientras persigues a Jesús, vas a encontrar que te lleva a la bendición. Para las parejas casadas, Dios quiere bendecir su matrimonio. Tu matrimonio se te ha dado como un regalo de Dios. Ustedes hicieron un pacto el uno con el otro y con Dios. Y Dios quiere que experimenten todas sus bendiciones dentro de ese matrimonio. ¿Será fácil? No. Tu cónyuge será la mayor fuente de alegría y frustración de tu vida. A veces en el mismo día. Pero valdrá la pena hacerlo a la manera de Dios. Voy a pedir que inclinemos la cabeza un momento.